Muy bien, de regreso con otro tema parecido a las extorsiones, los fideicomisos y cómo se gastan, o quién los gasta y qué hace con ellos. Es un tema también por años debatido en el país. Nos acompaña hoy para tratarlo el señor Álvaro González, que es presidente de la Comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria. Dije bien, porque con todo ese título es complicado. Del partido Creo, y don Carlos González Arévalo, analista de temas económicos de Así. Señores, bienvenidos. Llevamos mucho tiempo oyendo el problema de los fideicomisos, vamos a denominarlo así. Municipalidades o el propio Estado que manejan fondos de una manera, vamos a decir, poco clara, pero ustedes aterrizan realmente como es. ¿Cuál es la problemática, tanto nacional como municipal, de este manejo cuestionable? Sí, Pedro, yo creo que hay una problemática básica, y la problemática es que es una figura que está actualmente regulada en el Código de Comercio bajo un esquema privado, no bajo un esquema público. Entonces, una figura que está manejada bajo un concepto privado y que la hemos utilizado y se han utilizado desde hace muchos años, de tal forma de manejar fondos públicos. No existe un marco legal a través del cual nosotros, pues de alguna forma, se puedan fiscalizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los fondos estatales están entrando a fideicomisos que están manejando en un reglamento y un marco legal privado, sin tener una ley de fideicomisos públicos que permita la transparencia, la fiscalización, y que de alguna forma puede entrar la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, que puedan coadyuvar con el Ministerio de Finanzas para que esta figura genere la transparencia necesaria. Carlos, desde la sociedad civil, vamos a decirlo, ¿qué se puede hacer? Nosotros que nos habíamos animado a hablar de esto, tú decías, aquí falta una clave, una llave que arregle esto. Sí, bueno, hay que decir primero que el fideicomiso creo yo que es un mecanismo jurídico y financiero que permite a la administración pública ser ágil en la ejecución de obra. Y precisamente se ha acudido a él porque por la vía de la ley de contrataciones del Estado, la obra se tarda demasiado. Lo que ha faltado es un poquito de más información al público de lo que se está haciendo, cómo se hace y cómo se administran esos fondos públicos. Y creo que eso es lo que ha generado alguna desconfianza al punto que se prostituye el fideicomiso pensando que la palabra significa corrupción y no necesariamente. Hay también un poco de desorden en cuanto a los controles, que hay fideicomisos ya terminados, concluidos, que no han sido eliminados de la lista, hay otros en ejecución y otros que están por venir. Entonces hay varios controles. La Superintendencia de Bancos tiene una estadística, obviamente que siendo los fiduciarios solamente por ley las instituciones bancarias, la Superintendencia de Bancos es la entidad que tiene el control de ello. Pero también los fideicomisos emiten informes al fideicomitente, o sea, al ente del Estado que fideicomitió los fondos. Entonces, a través de ellos, la Contraloría de Cuentas perfectamente podría tener acceso a esa información. Siento que lo que falta, pues, es no hacer una ley de fideicomisos, sino tratar de establecer de alguna manera que los controles permitan mayor transparencia y que el público esté informado de cómo se invierten los fondos. Álvaro, buscando ese punto de equilibrio entre lo de que Carlos manifestaba, es decir, es una fórmula que puede ser útil y da agilidad, pero está la otra contraparte, es algo que se ha utilizado inapropiadamente. ¿Se podría hacer una norma donde el fideicomiso se limitara, o vamos a decirlo de otra manera, personas que no pudieran utilizar el fideicomiso, como por ejemplo se habló los diputados que no tienen por qué hacer obras o algo así? ¿Habría una fórmula intermedia de buscar esta relación eficiencia y no uso malvado del tema? Sí, Pedro, yo creo otra vez, tal vez como dice tal vez anteriormente, el tema es que no hay regulación para el fideicomiso. Le voy a dar un ejemplo, no es precisamente fideicomiso, es con el arrendamiento. Por ejemplo, no hay una ley de leasing. Entonces, si no hay un marco legal para hacer leasing, de alguna forma no hay uniformidad cómo pueden trabajar las diferentes instituciones, y desde los temas contables, etcétera. Con el fideicomiso es lo mismo. Si estamos nosotros manejando una figura de fideicomiso, que inclusive si uno lee el Código de Comercio, pareciera que fuera casi que para administrar herencias, y nosotros en el otro lado ponemos que hay 33,000 millones de quetzales fideicometidos en Guatemala, y es una figura que amerita definitivamente una ley, no una ley compleja, pero sí una ley... Más de un 50% del presupuesto nacional.
Imagínense, estamos hablando más de 60.000, más del 50%. Es muchísimo dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Otra vez, que se encontró el mecanismo donde a través del fideicomiso no entran a fiscalizar las instituciones que se dedican en el Estado a fiscalizar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una ley sencilla, no es una ley complicada, que permita tener los dientes necesarios a la Contraloría, al Ministerio de Finanzas y a la Superintendencia de Bancos, desde que el fideicomiso se constituye hasta que el fideicomiso se liquida o se extingue. Como muy bien dijo Carlos, ¿qué es lo que pasa? Hay fideicomisos que todavía tienen patrimonio fideicometido, que aún siguen el patrimonio ahí, y ese patrimonio se tendría que devolver al Estado. Entonces yo sí creería con mucha seguridad que sí es necesario hacer esta ley. Hay alrededor de 52 fideicomisos. Yo vi que la Contralora sacó en la prensa hoy que eran 102 fideicomisos, pero es mucho dinero en fideicomisos, es una figura sumamente ágil. No pensemos que un fideicomiso es puramente para hacer obra. Hay fideicomisos de garantía, fideicomisos de vivienda, fideicomisos de participación accionaria. Entonces, no es solo eliminar el fideicomiso, al contrario, hay que fortalecer el fideicomiso para que se le pueda dar el uso que tiene el fideicomiso en todo el mundo. No estamos descubriendo nada nuevo. Nada. Carlos, y esto es un tema de gobierno central y también de municipalidades, porque a veces pareciera que nos focalizamos solo en diputados, en fideicomisos de gobierno. ¿Cómo se extiende esto al resto, o qué percepción tiene de cómo se extiende a las municipalidades? Bueno, yo creo que viendo las bondades del fideicomiso, como decía, un mecanismo ágil de administración pública, pues llama la atención a las municipalidades y que se han encontrado que por esa vía ellos pueden obtener los fondos del gobierno central para realizar obra. Ahora, en cuanto a la cifra, yo quisiera mencionar que hay que tener cuidado, porque una cifra sería cuánto de por vida el gobierno ha canalizado a fideicomisos, que no es lo que está ahorita vigente. Yo no tengo el dato exacto, pero se me ha dicho que hay alrededor de 1.700 millones en este momento en ejecución, que no es lo mismo que hablar de más de 30.000 millones, que es a través de la historia. Y efectivamente el número de fideicomisos vigentes anda entre los 50 y los 60. Y cuando la señora Contralora habla de más de 100, es precisamente ese problema, que hay algunos que ya concluyeron y que no han sido liquidados en los registros. Y hay que armonizar cifras de la Contraloría, de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas y de la Superintendencia de Bancos, que son los tres entes que tienen la información. Álvaro, este proyecto de ley o esta discusión que ya está bastante avanzada, ¿abarca solo a los fideicomisos, o me refiero del gobierno, o a todos los fideicomisos? Por ejemplo, hay un televidente que habla, en este caso, del mal uso de los fideicomisos por parte del alcalde capitalino. ¿Hasta dónde esta ley va a ser un diente eficiente? Cualquier recurso público en un fideicomiso va a entrar a esta ley. Donde haya recursos públicos en una estructura de fideicomiso, entraría a ser, entremos dentro de este marco legal que ya se presentó. Ya básicamente se está esperando, pues, primero Dios, que terminen las interpelaciones para que eso se mande a las comisiones respectivas para su dictamen. ¿Y qué 2 o 3 tips nos puedes dar de que esto va a ser eficiente? ¿Qué hay en esa ley que dices, que tú crees que efectivamente va a servir? Yo diría que uno de los temas principales es el hecho de tener que usar la ley de contrataciones del Estado. ¿Por qué se usa ahorita mucho el fideicomiso malévolamente, como se ha hablado? Porque sencillamente es un mecanismo a través del cual uno puede obviar la ley de contrataciones del Estado. Ahorita se habla claramente de que se tiene que usar la ley, tiene que permitir que entre la Contraloría General de Cuentas, tiene que permitir que entre el Ministerio de Finanzas, tiene que permitir que la Superintendencia de Bancos reciba reportes mensuales a mucho más detalle de lo que está recibiendo ahorita. Entonces diría que básicamente lograr la transparencia, el conocimiento público y que el comité técnico del fideicomiso, o ya sea la junta directiva del fideicomiso, no tengan sanciones únicamente los personeros públicos, sino también los miembros privados, para que también todos estén medidos, llamémoslo así, bajo el mismo marco. Carlos, mucha gente ha podido percibir que tú defiendes en cierta medida el fideicomiso, sí. O más que defenderlo, ves que es una forma bondadosa de hacer ciertas cosas. ¿Estás de acuerdo con esta ley o crees que no es necesaria y se puede optar por otra vía que no se utiliza? Yo pensaría que es una u otra, porque precisamente el fideicomiso surge en vista de que ateniéndonos u operando solamente de acuerdo con la ley de contrataciones del Estado,
la obra se realizaría en demasiado tiempo, son demasiados pasos, hay que licitar hasta por una pala para hacer un puente, pues entonces el fideicomiso obvia esa cuestión. Entonces yo digo que es una o es otra, pero yo defiendo el fideicomiso porque creo que es una figura jurídica y financiera muy útil. En México lo utilizan muchísimo. El problema aquí es quién representa al fideicomitente, el gobierno, que es el que pone los fondos, y la honradez de las personas que manejan esto. Yo esperaría que los bancos, que son los fiduciarios, que son los administradores, tengan la parte, digamos, de luz, en el sentido de que es un uso transparente de los recursos, y además tienen obligación de llevar un control contable y de reportar mensualmente a la superintendencia. Entonces los comités técnicos que se forman y donde están representantes de quien fideicomite los fondos, es donde hay que buscar gente idónea para ello, para evitar que se desvíen los recursos. ¿Puede un gobierno como este que acaba de comenzar tomar una línea de actuación, esté la ley aprobada o no, decidiendo utilizar el fideicomiso o no? Si decide no utilizarlo, pues acabó el problema, vamos a decirlo así. ¿Existe ese ánimo de querer no usarlo si no fuera exclusivamente necesario? Yo creería que sería un plan B. Definitivamente el fideicomiso es una figura muy valiosa para la administración pública si tiene un marco legal para administrarse con recursos públicos, el cual no lo tiene. Si por alguna razón no se diera, pues lógicamente diríamos, bueno, que no hayan fideicomisos, pero es con el mismo tema de las fundaciones. Si hay fundaciones malas, no es que todas las fundaciones sean malas y cerremos las fundaciones. Sencillamente lo que hay que hacer es mejorar la administración de las mismas. Aquí es lo mismo, hay fideicomisos malos, hay fideicomisos buenos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Medir a todos, llamémoslo como en buen chapín, con la misma vara y darles un marco legal para que se puedan fiscalizar. Si los fideicomisos se pueden fiscalizar, si tienen que entrar al proceso de Guatecompra, si tienen que registrar su contabilidad en los sistemas de contabilidad del Estado, si va a entrar el Ministerio de Finanzas, si hay sanciones severas para los miembros, si hay un filtro para qué bancos son los que están siendo los fiduciarios, si hay un filtro para muchas cosas que conllevan administrar el fideicomiso, es una figura que definitivamente tiene que existir. Estaríamos retrocediendo si nosotros quitamos el fideicomiso como una herramienta para eso. Puede quedar una... Mejor te dejo la palabra y luego la pregunta. Tal vez en abono de la figura del fideicomiso quisiera mencionar que hay algunos entes cooperantes del país que ellos mismos sugieren que sea a través de un fideicomiso da estas bondades. Por ejemplo, hay un fideicomiso de vivienda creado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y que lo administran ellos mismos a través de su oficina en cada país. Esto es porque el fideicomiso es una figura útil. Queda un minuto, pero hay una pregunta que no quiero dejarla en el aire. Más del 50% del presupuesto en fideicomisos. Y el fideicomiso, en definitiva, es una excepción a la norma. Es decir, la norma debe ser la ley de contrataciones. O está mal la ley, o el fideicomiso no se utiliza, o se está utilizando de manera desmedida. Es un minuto, pero me gustaría sus reflexiones sobre esta cantidad enorme de dinero. Carlos. Tal vez primero aclarar que no es la mitad del presupuesto. Yo entiendo que son alrededor de 1.700 millones en un presupuesto de 60.000, obviamente no es el 50%. Debe haber habido a través de los últimos años muchos millones que pasaron ahí, pero ahí hay que ir a ver a dónde se invirtieron. Debe haber mucha obra de infraestructura realizada vía fideicomiso y que la obra existe. El problema es donde los recursos no se han administrado correctamente y que dan esta desconfianza de la figura del fideicomiso. Álvaro, sí, yo creo, como dice Carlos, tal vez no confundamos proyectos ejecutándose con patrimonio fideicometido. Sí son 33.000 millones de patrimonio fideicometido, aunque lógicamente no se está ejecutando la totalidad del mismo. Pero sí le diría que sí es un hecho importante poder de alguna forma usar esta ley, no podemos retroceder, ya se presentó la ley, veremos qué hace el Partido Patriota con el paquete de leyes que piensa presentar para la transparencia. Nosotros, como bancada, nosotros apoyamos la reforma con estas condiciones. Nosotros exigimos de alguna forma que para apoyar la reforma fiscal, nosotros podamos presentar ese tipo de iniciativas que permitan fiscalizar los recursos adicionales que se van a estar recibiendo ahorita en esto. Estamos en tiempo, pero... Sí, una pregunta para el diputado González, nada más. Yo conocí iniciativas presentadas por, creo que Ninel Montenegro y por Ana María de Frade. Este decreto de que nos hablas esta iniciativa es nueva
¿O es una fusión de las anteriores? No, Rosa María Efrae es asesora de nosotros en la bancada y le diría que básicamente esta iniciativa viene canalizada a través de lo que ella ha venido trabajando con su equipo ya algún tiempo. O sea, no es nueva redactada por nosotros, pero sí viene por ese lado. Pues muchísimas gracias, señores. Creo que es un tema que vamos a tener que seguir hablando en el futuro, y lo que sí es cierto es que los fondos públicos hay que administrarlos honesta, eficaz y eficientemente. Así que no se vayan, vamos a volver con los deportes y les dejamos la